Discover unbeatable deals and convenience at your neighborhood Family Fare supermarkets. Score exclusive deals, earn rewards, join clubs, and clip digital coupons for extra savings all in one place. Our exclusive offers bring savings straight to your card. Explore a wide range of local products that support your community. With easy pickup and delivery options, saving time and grocery shopping has never been easier. Family Fare is all about making your grocery experience easy and affordable and your one-stop shop for all your grocery needs. Family Fare in your neighborhood. All aboard for your chance to win $1,000 every week until December 28th. That's right, $1,000 cash just in time for the holidays. To hop on board, just head to churchillmortgage.com and punch your ticket to the Churchill Express giveaway. Visit churchillmortgage.com for your chance to win big. This is a paid advertisement. NMLS ID 1591. NMLSconsumeraccess.org. Equal housing lender. 1749 Mallory Lane, Suite 100, Brentwood, Tennessee 37027. $2.7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYMES, que generan 80% de... Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y Hagamos un Trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque. Me da mucho gusto que nos acompañen otra vez. ¿Cómo están mis queridos panelistas? Edgar Preciado, Vista Carballido, me encanta verlos. Como siempre, lunes y miércoles, si no los veo, los extraño, así que me encanta verlos otra vez en esta tarde. Y bueno, pues el día de hoy, con un tema que muchas veces nos preguntan, ¿cómo puedo empezar a exportar? Y más siendo una pyme, que a lo mejor no tenemos tanta infraestructura, no tenemos tantos recursos, y sabemos que la verdad las pymes son fundamentales para todos los países. El 90% de las empresas a nivel mundial son pequeñas y medianas empresas, y algunos autores mencionan que son las principales participantes del crecimiento económico, así como impulsores del empleo. Así que para el trueque del día de hoy, con el tema de cómo comenzar a exportar, nos acompaña una querida amiga que admiramos y que siempre es un placer escuchar, la maestra Romina Gallá. Romy, ¿cómo estás? Bienvenida a Hacer un Trueque. Buenas tardes para ustedes, buenas noches por acá, muchísimas gracias, un gusto estar de nuevo acompañándolos acá. Muchas gracias por la invitación. Y la verdad es que para nosotros es un privilegio escucharte, siempre nos enseñas mucho de tecnología, de e-commerce, de ahorita de cómo exportar. Y bueno, para poder darte la palabra me gustaría presentar tu semblanza para los que no te conocen, si me lo permites. La maestra Romina Gallá es licenciada en Economía por la Universidad de El Salvador, matriz en Science Economics con mención de Economic International por la Universidad de Toulouse, el francés no se me da, magíster en Relaciones Económicas Internacionales por la Universidad de Barcelona, magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales por la Universidad de San Andrés, consultora senior sobre comercio internacional de servicios tecnológicos y creativos para organismos internacionales e instituciones públicas y privadas en América Latina. Es profesora de grado y posgrado en diversos universidades. Cuenta con amplia experiencia en dictado de cursos sobre internacionalización de empresas. Es autora de numerosas publicaciones y oradora en conferencias internacionales. Previamente fue directora del Observatorio de Economía del Conocimiento del Ministerio de Producción de Argentina de 2016 a 2018. Bienvenida, Romy, a Hacer un Trueque con nosotros. Bueno, muchas gracias. Empiezo a compartir la presentación, si la ven ahí. ¿Se ve bien? Se ve muy bien. Y damos también la bienvenida a algunos panelistas que van entrando, el doctor Máximo Carvajal, la lista Carlos, me da mucho gusto verlos. Y ya se ve muy bien tu presentación, Romy. Bueno, ¿ya puedo comenzar? Adelante. Perfecto, muchas gracias. Bueno, nuevamente, muchas gracias por la invitación y gracias a todas las personas que se sumaron. Para mí es un gusto muy grande estar nuevamente en este espacio compartiendo un rato con ustedes. Bueno, hoy vamos a hablar sobre cómo empezar a exportar siendo una pyme. Como comentaba Daniela al comienzo, las pymes son muy importantes en todos los países del mundo, son las principales generadoras de empleo, pero en general exportan mucho menos que las empresas grandes, tienen una baja participación en las exportaciones en la mayoría de los países, y esto pasa mucho también en América Latina. Entonces a veces es importante pensar
cómo desde el punto de vista de una pequeña y mediana empresa se puede comenzar a exportar, ¿sí? En primer lugar, me gustaría que conversáramos por qué exportar. Supongo que todas las personas que están participando de este webinar que ya exportan o quieren exportar, ¿sí? Que no hace falta convencer a nadie, pero de todas maneras me gustaría contar por qué creo que vale la pena exportar. Bueno, en primer lugar, el mercado está en el mundo, ¿sí? O sea, América Latina representa menos del 7% del Producto Bruto Mundial. Digamos, si uno mira solamente a América Latina, y más si pensamos en cada uno de nuestros países, estamos hablando de mercados muy pequeños, ¿sí? O sea, aunque México sea la segunda economía más grande de la región después de Brasil, no deja de ser un mercado pequeño en comparación con el mundo. Entonces, si solamente miramos el mercado interno, estamos dejando pasar muchas oportunidades. También exportar nos permite diversificar riesgos cuando hay algún problema en el mercado interno. Si vendemos también a otros países, tenemos digamos, los riesgos justamente diversificados y vamos a estar menos expuestos a posibles problemas que pueda haber en otros mercados. También exportar nos permite alcanzar justamente, al poder vender a un mercado más grande, una mayor escala, que en muchos sectores es clave el tener una gran escala de producción para poder ser más eficientes. Y también tenemos que pensar que se genera un círculo virtuoso de competitividad, porque las empresas tienen que hacer esfuerzos para poder competir con las mejores empresas del mundo, ¿sí? Entonces eso las vuelve más competitivas y eso a la vez contribuye a su competitividad en el mercado interno, ¿sí? Entonces seguramente a ustedes se les pueden ocurrir muchas más razones por las cuales vale la pena exportar, pero simplemente quería hacer esto a modo de introducción, ¿sí? Cuando uno toma la decisión de exportar, ¿sí? Desde que uno decide exportar hasta que finalmente logra hacerlo, recorre un largo camino, no es algo que en general uno se proponga y empieza a hacer de manera inmediata, sino que requiere un proceso, sobre todo cuando pensamos en exportar de manera sostenida en el tiempo, ¿sí? No en una oportunidad puntual que a veces se presenta, sino cuando pensamos en un plan exportador. Bueno, tenemos que tener en cuenta distintas cuestiones, ¿sí? En primer lugar, tenemos que evaluar cómo está la empresa, cómo está nuestra empresa, para poder saber de qué punto de partida sale y qué es lo que tiene que hacer para prepararse mejor para exportar, ¿sí? O sea, lo que sería un autodiagnóstico. Después hay que hacer inteligencia de mercados, ¿sí? O sea, una vez que analizamos a nuestra propia empresa, tenemos que analizar los mercados a los que vamos a ir, qué características tienen, ¿sí? Qué requisitos hay que cumplir, dónde están las principales oportunidades. Luego, una vez que identificamos el mercado, tenemos que pensar cuáles son las estrategias más adecuadas para dirigirse a esos mercados y plasmarlas en un plan de exportación concreto, ¿sí? Y recién ahí vamos a poder estar pensando en un proceso exportador, sí, sostenido en el tiempo. Entonces, a lo largo de esta hora que vamos a compartir, voy a recorrer un poco este camino contándoles qué aspectos tenemos que tener en cuenta para exportar, ¿sí? Empecemos con el autodiagnóstico. Cuando nuestra empresa se propone exportar, lo primero que tenemos que analizar es cuál es el punto de partida. Entonces, hay algunas preguntas que nos podemos hacer para ver justamente desde dónde comenzamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nos podemos preguntar si la empresa tiene experiencia fuera de su mercado natural, que su mercado natural puede ser la ciudad en la que está o el estado, ¿sí? O tal vez el sector. Entonces, por ejemplo, una empresa que vende, no sé, servicios de informática en Tijuana. Bueno, alguna vez vendió esos mismos servicios de informática para empresas de salud en Tijuana. Esa empresa alguna vez le vendió servicios de informática a empresas de otro sector que no sea salud, o vendió en la Ciudad de México, ¿sí? A veces el pensar en ir dentro del mismo mercado a otro sector o a otra localidad, ¿sí? Nos permite hacer como un primer ejercicio de cómo tenemos que adaptar nuestro producto, nuestro servicio, ¿sí? Porque es algo que seguramente vamos a tener que hacer para la exportación, y a veces vender eso mismo en el mercado interno a otro sector o a otro lugar nos obliga a hacer pequeños ajustes por diferencias en los gustos, por diferencias en regulaciones, ¿sí? Entonces nos va ayudando a hacer ese ejercicio para ir al mercado externo. También tenemos que
ver qué es lo que están haciendo las empresas que ya se internacionalizaron, ¿sí? O sea, compararnos con esas empresas nos va a servir para identificar, o sea, qué es lo que tenemos en común y qué es lo que nos falta, ¿sí? Poder aprender de la experiencia, poder aprender de los éxitos, pero también de los errores que han cometido otras empresas para no cometer los mismos, ¿sí? También tenemos que evaluar si los elementos que nos hacen competitivos en el mercado interno, ¿sí?, nos van a servir también para poder ir a competir al mercado externo. Hay veces, hay cuestiones que funcionan muy bien, un producto o un servicio funciona muy bien en nuestro propio mercado, pero porque está asociado a algunas características de nuestro mercado interno, por ejemplo, a los gustos del consumidor o a la regulación o al tipo de cliente al que le vendemos, que no existen en el mercado externo. Entonces vamos a tener que buscar nuevas formas de desarrollar esa competitividad, ¿sí? Obviamente tenemos que ver si tenemos la capacidad productiva, ¿sí? Digamos, uno no puede salir al mercado externo y que luego le pidan una determinada cantidad de productos, por ejemplo, y no tener la capacidad de hacer ese envío, ¿sí? También si están los recursos humanos especializados que se necesitan para eso, o sea, muchas veces es necesario contar con un equipo o con algún profesional dentro de la empresa que conozca sobre los temas de comercio internacional para poder apoyar todo este proceso, ¿sí? Tenemos que pensar si disponemos de los recursos financieros que se necesitan para poder solventar el proceso. Muchas veces hay que invertir en distintas cuestiones que vamos a ir viendo a lo largo del encuentro de hoy. Entonces, si tenemos esos recursos, se los podemos conseguir. Si hay algún instrumento de promoción disponible, esto es muy importante, ¿sí? En casi todos los países hay instrumentos nacionales y muchas veces también a nivel subnacional, a nivel de estados o a nivel de municipios, que se pueden aprovechar para poder exportar, ¿sí? Y también, bueno, aquellos factores que no podamos controlar, que si bien no van a estar en nuestras manos, los tenemos que considerar, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer con todos estos elementos? Bueno, vamos a hacer una matriz FODA o DOFA o DAFO, depende del país, se llama de distintas maneras, siempre refleja lo mismo, que es una matriz en la cual vamos a clasificar los factores internos y externos, o sea, las condiciones internas y externas que van a influir sobre el proceso de internacionalización, ¿sí? Y las vamos a dividir no solamente en lo que es interno y lo que es externo, sino también en lo que influye positiva y negativamente, ¿sí? Entonces, los elementos internos, ¿sí?, son elementos propios de la empresa, ¿sí?, que si nos juegan a favor en el proceso de internacionalización, vamos a decir que son fortalezas sobre las cuales tenemos que construir el proceso, ¿sí?, sobre los cuales tenemos que desarrollar la competitividad, hacer la promoción, ¿sí? O sea, son aquellos elementos que son, digamos, ventajas propias que tiene la empresa. Por otro lado, probablemente tenga algunas debilidades, ¿sí? Entonces estas debilidades que son propias de la empresa, vamos a tener que tratar de solucionarlas de alguna manera para poder salir al mundo. Entonces, por ejemplo, si nos falta algún recurso humano especializado, tratar de contratar una persona que reúne esas características. Si, por ejemplo, digamos, no está la capacidad productiva suficiente, tratar de ver cómo se puede ampliar esa capacidad productiva, si es necesario aliarse con alguna otra empresa, si buscar algún socio estratégico. Este tipo de cuestiones sí vamos a tener que evaluar para ver, digamos, cómo hacer que esas debilidades no nos jueguen en contra. Y también hay factores que son externos a la empresa, que pueden tener que ver con las condiciones del sector o con las condiciones propias del país, o sea, de nuestro país o del país de destino, ¿sí?, que, digamos, sobre las cuales no tenemos control, ¿sí?, no podemos evitar digamos, que eso exista, si es el caso de una amenaza o, digamos, alguna condición que nos puede jugar a favor en el caso de las oportunidades, pero lo que sí podemos hacer es adoptar acciones para tratar de sacar provecho de esas oportunidades y mitigar esas amenazas para que nos jueguen en contra. Todo esto puede parecer muy simple, pero realmente es un buen ejercicio hacerlo, porque nos permite identificar con mucha claridad, ¿sí?, cuáles son los elementos en los cuales nos podemos apoyar para salir al mundo y dónde tenemos que trabajar, ¿sí?, para contrarrestar nuestras debilidades o para tratar de mitigar esas amenazas. Una vez que la empresa
ya hizo este proceso, sabe que está en condiciones de exportar, ya tiene identificado qué es lo que tiene que corregir y pensar, digamos, y cómo lo va a hacer, es el momento de hacer inteligencia de mercado, ¿sí? Entonces acá vamos a analizar, puede ser que ya tengamos definido el mercado al cual queremos ir, porque nos interesa un mercado en particular, por ejemplo, si queremos estar en el mercado estadounidense, porque es la mayor economía del mundo, porque México tiene un acuerdo de libre comercio que permite ingresar en condiciones preferenciales, porque hay mucha integración bilateral. Bueno, o puede ser que no sepamos a qué mercado queremos ir y tengamos que comparar distintas alternativas para tratar de identificar cuál es el mercado más adecuado para nuestro producto o servicio, ¿sí? En cualquiera de los dos casos, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Bueno, primero lo macro, ¿sí? Aspectos políticos, económicos, ¿sí? Sociales, tecnológicos, ambientales, regulatorios, ¿sí? En ese país, ¿sí? O sea, eso nos va a permitir tener cierta previsibilidad sobre lo que puede pasar o proyectar distintos escenarios, ¿sí? Por ejemplo, si es un mercado que está creciendo o es un mercado que está en recesión, si vamos a estar comparando distintos países, bueno, ¿cuál de los dos está creciendo más, por ejemplo? ¿Cuál es el entorno político, ¿sí? O sea, hay, por ejemplo, inestabilidad política que nos permita pensar que el marco regulatorio puede cambiar significativamente pronto, ¿sí? Hay tensiones sociales, hay acceso a la tecnología que tal vez, por ejemplo, si vamos a prestar un servicio a través de Internet, por ejemplo, hay acceso a Internet en el lugar al cual le queremos prestar este servicio, ¿sí? Son distintas condiciones que vamos a tener que ir analizando, ¿sí? Y esto, sobre todo cuando estamos comparando entre distintos países, a veces nos van a permitir identificar cuáles de estos países pueden resultar a priori más atractivos para nuestro producto o servicio, ¿sí? No obstante, no nos vamos a quedar solo con lo macro, hay que ir también a lo micro, entonces analizar, bueno, cómo son estos potenciales clientes y quiénes son personas, son empresas, qué características tienen, ¿sí? Son parecidos a nuestros clientes en el mercado interno, son diferentes, ¿sí? Ver cuáles son los posibles proveedores, si vamos a necesitar, por ejemplo, algún proveedor en ese lugar, o si los proveedores que tenemos en el mercado interno nos sirven, ¿sí? Cuáles son, por ejemplo, los bienes y servicios complementarios que se necesitan para ese producto, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a desarrollar aplicaciones para celulares, bueno, qué tipo de celulares utilizan, qué tipo de teléfonos móviles utilizan los usuarios en ese país, qué proporción de la población tiene acceso a ese tipo de teléfonos. ¿Sí? Son, digamos, factores que vamos a tener que considerar dependiendo y van a ir variando, obviamente, según el sector, ¿sí? Y obviamente tenemos que analizar la competencia. Y en la competencia no me refiero solamente a las empresas locales que estén vendiendo ese producto o servicio, sino también a, por ejemplo, los competidores internacionales y a posibles sustitutos, porque a veces la competencia no viene solo del sector, sino que viene de otros sectores. Por ejemplo, si vendemos libros, la competencia para los libros no son solamente otros libros, ¿sí? O sea, cuando uno vende libros, por lo que va a competir es por la atención de la gente. Entonces, el competidor puede ser, por ejemplo, Netflix, ¿sí? Puede ser, o sea, una empresa que venga de un sector diferente, ¿sí? Entonces, vamos a tener que hacer todo ese análisis, ¿sí? Es importante hacerlo porque esto nos va a permitir descartar mercados, ¿sí? Identificar aquellos que son más atractivos, priorizar y también ver dónde tenemos que trabajar, por ejemplo, para adaptar nuestro producto o servicio para las características específicas de ese cliente, para cumplir los requisitos regulatorios que se necesitan en ese país para poder ingresar el producto, para poder prestar el servicio, ¿sí? Una vez que tenemos identificado el mercado, vamos a empezar a seleccionar las estrategias, ¿sí? Para ver cuál es la manera más adecuada de abordar a ese cliente, a ese posible cliente en el mercado que elegimos. Entonces, algunas cuestiones que podemos hacer, por ejemplo, segmentar, ¿sí? Cuando segmentamos, esto es algo que también lo podemos hacer obviamente para el mercado interno, pero segmentar, o sea, clasificar a nuestros posibles clientes en distintos grupos de afinidad, ¿sí? Esta segmentación puede ser por edad, puede ser por tamaño de empresa, por sector, ¿sí? Por el nivel de ingresos, por nivel educativo, dependiendo qué es lo que vendamos y cuáles sean las características de ese mercado, ¿sí?
segmentar nos va a permitir elegir a qué segmento concreto nos queremos dirigir y si van a ser a distintos segmentos, bueno, ver cuáles van a ser las características para poder dirigirnos a cada uno de ellos, ¿sí? Entonces después viene el targeting. Una vez que sabemos cuál es el segmento, vemos cuál es la estrategia más adecuada y lo que tenemos que pensar es una propuesta de valor que nos permita posicionarnos bien, ¿sí? O sea, tratar de hacer que, digamos, nuestra propuesta de valor convenza a estos posibles clientes de que lo que nosotros estamos ofreciendo es adecuado, es lo que necesita, es lo que quiere, lo que viene a resolver el problema, ¿sí? El problema que tiene ese cliente, esa necesidad que tiene el posible cliente, bueno, nuestra estrategia, nuestra propuesta de valor tiene que convencerlo de que el producto o servicio que tenemos es lo que necesita de acuerdo a sus deseos, sus necesidades, los problemas que quiere resolver. También tenemos que pensar, bueno, la estrategia de marketing. Acá se habla de las 4, 5, 6, 7 P's del marketing, ¿sí? O sea, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, de qué, cuál es el producto o el servicio que vamos a llevar, de qué, dónde, digamos, dónde va a llegar, cómo va, dónde lo vamos a vender, por ejemplo, de qué manera lo vamos a prestar, si es un servicio, a qué precio, ¿sí? Es fundamental el tema del precio, y cuando pensamos el cálculo del precio de exportación, tenemos que considerar muchas cuestiones que son distintas a las del mercado interno, ¿sí? O sea, tenemos que considerar, por ejemplo, los costos de transporte, tenemos que ver quién se va a hacer cargo de, por ejemplo, de los seguros, quién va a asumir los riesgos que hay en torno al producto, cómo es el tratamiento impositivo, el tratamiento arancelario, ¿sí? Si estamos hablando de servicios, si hay o no hay doble imposición, ¿sí? Tenemos que considerar muchas cosas, o sea, más allá de cuál es el costo que tenemos y el margen de rentabilidad que queremos. Y esto es importante porque a veces, sobre todo si somos pymes, muchas veces no podemos fijar el precio, sino que hay un precio de mercado y nos vamos a tener que adaptar a eso. De todas maneras, este ejercicio hay que hacerlo para ver si efectivamente, con todas estas cuestiones que vamos a tener que considerar, nuestro producto, nuestro servicio va a estar, va a ser acorde al precio de mercado y si vamos a poder tener la rentabilidad que esperamos, ¿sí? Y obviamente otro aspecto fundamental es cuál va a ser la estrategia de promoción, y tenemos que pensar que muchas veces no es lo mismo el marketing que se utiliza en un país que en otro, ¿sí? O sea, hay diferencias culturales, diferencias de gustos, diferencias regulatorias, y tenemos que tener en cuenta todo esto, ¿sí? Obviamente tenemos que pensar en una estrategia de logística, ¿sí? De comercialización y de distribución del producto, ¿sí? Muchas veces, o sea, vamos a tener que buscar algún distribuidor en el destino que conozca bien ese mercado, porque o sea, hay muchas veces que las empresas cuando van al exterior tienen problemas de distribución en el mercado, ¿sí? Esto es muy común, entonces es importante ver cuál va a ser esa estrategia, y después qué es lo más adecuado, ¿no? Si lo vamos a exportar de manera directa, lo vamos a hacer a través de intermediarios, ¿sí? Si, por ejemplo, vamos a tercerizar alguna actividad, si lo vamos a hacer, por ejemplo, digamos, nosotros vamos a exportar el producto o el servicio, o le vamos a dar a un tercero, por ejemplo, en el país de destino, una licencia, una franquicia para que comercialice el producto en ese país, ¿sí? Perdón, también es importante que tengamos en cuenta si nos vamos a aliar con alguien, ¿sí? En muchos sectores y en muchos países es muy común que, sobre todo en servicios, que uno necesite tener un aliado local, ¿sí? Para poder prestar el servicio, ¿sí? O a veces también para comercializar el producto, ya sea porque en algunos casos lo exige la regulación y en otros casos porque el consumidor quiere tener un representante local, quiere tener un referente. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a abrir una oficina propia o lo vamos a hacer con un socio local que conozca ese mercado? Bueno, no hay una respuesta única, esto depende del país, del sector, pero son elementos que vamos a tener que considerar. Una vez que nos fijamos cómo estábamos, analizamos el mercado, vimos las estrategias, ¿sí? Lo que vamos a hacer es diseñar e implementar un plan, ¿sí? ¿Qué es lo que va a tener este plan? Bueno,
esto obviamente varía según el caso, pero básicamente todo esto del autodiagnóstico y el análisis FODA que recogimos para que tengamos claro de dónde partimos, qué es lo que tenemos a favor y qué es lo que tenemos en contra, que tenemos que tratar de corregir o mitigar, ¿sí? Esto nos va a servir también, o sea, en este plan vamos a tener identificados cuáles son los productos o los servicios dentro de la oferta que tiene la empresa que van a ser prioritarios para la exportación, ¿sí? O sea, a veces una empresa produce muchas cosas diferentes o tiene una oferta de servicios muy amplia, ¿sí? Otras veces es muy acotada, pero aún así tenemos que pensar cómo va a ser ese servicio o ese producto que vamos a llevar al exterior, porque va a requerir adaptación, ¿sí? Adaptación en sus características, en su presentación, en su estrategia de marketing, ¿sí? Entonces es importante que quede claro cuáles. Obviamente también cuál es el análisis de la competencia, cuáles son los principales factores de riesgo que puede haber ahí, ¿sí? Qué mercados fueron elegidos y por qué, ¿sí? Cuáles son las características de la demanda, de la regulación necesaria, ¿sí? de ese sector en particular, y obviamente toda la estrategia que pensamos, ¿sí? De cómo vamos a abordar ese mercado, cómo vamos a hacer la comunicación, el marketing. ¿Sí? O sea, ¿para qué poner todo esto por escrito? Bueno, en primer lugar, esto nos permite tener una claridad, ¿sí? O sea, pensar en el rumbo que vamos a seguir, ¿sí? Pensando en, bueno, a partir de dónde vamos, ¿sí? Cómo es, a partir de dónde, o sea, de dónde partimos, hacia dónde vamos, con qué propuesta de valor vamos a ir, ¿sí? Esto es importante tenerlo siempre claro, ¿no? También esto nos permite facilitar la comunicación, ¿sí? Por ejemplo, a los empleados de la empresa, a posibles socios, a un posible inversor, ¿sí? Que le querramos comunicar nuestra estrategia, ¿sí? Es importante tener esto, digamos, como herramienta de comunicación. También sirve para asignar responsabilidades, para que quede claro quién dentro de la empresa se va a encargar de cada cosa. Y esto es fundamental, porque en las pymes muchas veces el empresario pyme es como una navaja suiza que hace de todo, y a veces al hacer de todo no tiene tiempo justamente de encargarse de estas cuestiones, y es importante asignar responsables y que quede claro quién va a encargarse de cada función, porque si eso no está asignado de manera clara, no lo hace nadie. Entonces es importante también, o sea, al tener todo este plan, es fácil decir quién tiene que encargarse de cada tarea y qué rol juega esa tarea en el proceso. ¿Sí? Esto también nos va a permitir, o sea, este plan general va a tener etapas, y estas etapas van a tener acciones concretas. Entonces, en base a estos grandes lineamientos, podemos organizar, sí, más en detalle. Algo fundamental, esto nos va a permitir monitorear y realizar ajustes. Esto es fundamental porque obviamente uno planea, pero luego va a tener que ir calibrando a medida que tiene más información, se da cuenta que hay algunas cuestiones que funcionan mejor que otras, entonces reforzar lo que funciona bien y corregir aquello que no funciona, ¿sí? Entonces es importante siempre tenerlo y poder actualizar, ¿sí? Lo que sí también tenemos que tener en cuenta es que esto es un proceso que lleva tiempo, ¿sí? Y cuando uno quiere exportar, identifica el mercado, luego tiene que identificar a los posibles clientes, ¿sí? Con nombre y apellido, quiénes son estas empresas y quiénes son las personas dentro de las empresas a las cuales les vamos a ir a ofrecer nuestro producto y servicio, ¿no? Entonces, esto implica un proceso en el cual hay que establecer los contactos, prepararse para ver, digamos, cómo uno lo va a abordar, si nos vamos a encontrar, nos vamos a reunir. Bueno, personalmente, la pandemia favoreció que muchas cuestiones se pueden hacer de manera virtual, pero muchas veces la mejor estrategia para poder hacer negocios es hacerlo cara a cara, viajando, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a participar a través de ferias o misiones comerciales, en eventos, en exposiciones, en seminarios. Bueno, ¿cómo vamos a generar esos encuentros? Vamos a
tener reuniones cara a cara, ¿sí? Reuniones a través de videollamada. Bueno, ¿qué propuesta le vamos a hacer? Y es importante muchas veces que esta propuesta esté customizada, ¿sí? O sea, que digamos, una propuesta acorde a las necesidades de ese posible cliente. Y esto va a variar, y muchas veces varía de un país al otro, varía entre sectores y mismo dentro de empresas, ¿sí? Luego recién se lleva a cabo, digamos, la discusión, y mucho después si es el acuerdo, ¿no? O sea, hasta que efectivamente concretamos los negocios. Lo que tenemos que tener en cuenta siempre en todo este proceso, ¿sí? Ya en realidad, o sea, desde que empezamos a analizar el mercado, pero en particular cuando ya queremos ir a dirigirnos a un posible cliente, es que existen diferencias culturales que son muy importantes a la hora de hacer negocios. Entonces tenemos que tener en cuenta que muchas veces incluso nos pasa entre latinoamericanos que hablamos el mismo idioma, tenemos una cultura común en muchos aspectos, y aún así a veces hay diferencias en la forma de hacer negocios. Entonces algunas cuestiones que en ciertos países se interpretan de una forma, se interpretan de otra manera en otros países, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta esto y pensar una estrategia, informarnos bien sobre la cultura del otro país, sobre la manera de hacer negocios, ¿sí? Para tratar de llegar a buen puerto. Yo veo que ya hay varias manos levantadas. Mi idea era, digamos, dar una introducción y ahora abrir el espacio para que puedan preguntar todo lo que quieran. Si esa era darles un poquito una visión general sobre esto, sobre qué tener en cuenta a la hora de exportar. Esto es una primera introducción, hay mucho más por hacer, todo esto se puede profundizar muchísimo más, pero mi idea era que pudieran tener un panorama general. Así que yo ahora les doy las gracias, y acá tienen mis datos de contacto. Igualmente me voy a quedar ahora para la conversación con todos ustedes, pero tienen mis datos de contacto. Los invito a que me contacten por cualquiera de esas vías para que podamos seguir conversando. Pues muchas gracias, Romy. De parte de toda la comunidad, ¿no?, de TLC Magazine México, queremos darte un reconocimiento virtual que viaja a través nada más de estas vías hacia Argentina con mucho cariño, en donde TLC Magazine y Hagamos un Trueque otorga el presente reconocimiento a la maestra Romina Gallá por hacer un trueque en la plática virtual con el tema PYME, cómo comenzar a exportar, el día 24 de noviembre del 2021. Lo firma el doctor Ortega de la Torre y su servidora. Muchísimas gracias, maestra Romy. Un abrazo hasta Argentina, me encanta verte y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a todas las personas que se conectaron por compartir este rato. Muchas gracias. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un Trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.